Bueno, pues seguimos en directo. ¿Qué hora es? Las 9:05. Muy buena hora, muy buena hora. Para estar en casa recogidos, que es lo que hacemos nosotros, recogernos aquí. Vamos a estar en la calle tirados, no, aquí. Y hablamos con gente, buena gente que viene a este programa a hablarnos de las cosas que pasan en Linares o fuera de Linares, pero siempre que tenga relación con nuestra ciudad, que eso también ocurre en muchas ocasiones. Hoy les estamos presentando propuestas, lo decía al principio del programa, es un programa de propuestas, de proposiciones, decentes, todas ellas. Les hemos invitado a que vayan el próximo sábado a ver esa representación que se llama La Esperanza de Tchaikovsky, que es una representación en la que el baile, el canto, la prosa, la poesía van a estar presentes a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Hemos hablado de este tercer Festival de la Canción de Linares, que será el día 5, no, el día 5 no, el día 5 ya lo termina, el día 4 de noviembre en el Teatro Cervantes también, y el domingo por la mañana, pues no hagan planes, porque en el Centro de Interpretación de la Minería se va a presentar el libro Desde que puedo recordar. Un libro que, bueno, yo pues podría hablar ahora mismo aquí y decir, van a tener ustedes oportunidad de... No, ya habrán escuchado oír hablar del libro perfectamente, porque incluso a nivel nacional ya se ha hablado mucho de este libro que ha escrito Antonia Ortiz Clavijo, que es una navera de Navas de San Juan, residente en Úbeda, y que, bueno, pues cuenta su vida desde 23 años hacia acá, porque sus primeros 23 años de vida no los recuerda. Fue víctima de un accidente de tráfico y eso provocó pues unas lesiones psíquicas y físicas que se han ido recuperando afortunadamente. Las físicas y las secuelas que han dejado las psíquicas no son otras que la pérdida completa de la memoria desde el accidente. Todo eso después de estar 2 meses en estado de coma. Despertó y era una nueva persona, no conocía a quienes durante 23 años habían estado cerca de ella, familiares, amigos, su propio marido. Tuvo que aprender a renacer, como ayer decía en la presentación de esa presentación del domingo, que tuvo lugar en la sede de la Asociación Libres de Adicciones Castro. Ahora contaremos por qué el vínculo entre la asociación y la autora del libro. Y desde entonces, durante 16 años, pues ha aprendido, como digo e insisto, a rehacerse, a renacer y a encontrarse a sí misma. Y yo imagino que eso ha tenido que ser, pues cuanto menos muy duro. Antonia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Me alegro de verte otra vez. Igualmente. Ayer tuve ocasión de conocerla y la verdad es que, bueno, me caíste muy bien y me sigues cayendo bien. Muchas gracias. Con este hombre me pasa igual. Este lo conozco desde hace muchos años más, este señor, pero con él me pasa igual. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, aquí estamos estupendamente bien. Me alegro mucho de verte. Igualmente. Vínculo. Antonia El Navera, la Asociación Libres de Adicciones Castro desde hace unos meses tiene presencia física en Navas de San Juan, con una sede de la asociación, y yo no sé si el vínculo ha nacido ahí o viene de antes, se ha producido después. ¿Por qué la asociación y tú como autora del libro habéis? Pues yo fui un día a hablar con Luis Miguel, a decirle que si podía colaborar con ellos en algo, con la historia. Ah, te ofreciste tú, sí, con tu historia. Ah, qué bien. Y entonces al contarle a él toda la historia, pues sí que vio que podría ser útil. Claro, claro. Es que ahora verán ustedes, es que es una historia de superación, de superación, y la superación en una asociación de autoayuda como es ALAC, pues es una de las máximas, ¿no? La superación, personas que bueno, pues han caído en una enfermedad y tratan de superarse, rehabilitarse, integrarse y recordar esa etapa, bueno, pues por un recuerdo que hay que recordarlo siempre para no volver a caer, ¿no? En este caso, claro, lo tuyo no fue provocado. No. Tú tuviste un caso, aunque la semejanza está ahí, pero tú cuentas en el libro tu vida de 23 años para acá. Para acá, por eso se llama así, desde que puedo recordar. Sí. Cuéntanos cómo ocurrió pues, todo, dónde está el origen de ese libro. El origen fue pues en un accidente que tuve hace 16 años. Íbamos un buen día a pasar el día en la laguna de Ruidera y nos dieron por detrás. Lleváis 4 personas, ¿no? 4, 2 parejas íbamos. Entre ellas tu marido, ya estabas casada, sí, ¿no? Sí. Iban ellos 2 delante y nosotros 2 detrás.
Entonces, pues nos dieron tan rápido que ni ellos se dieron cuenta de que había pasado el accidente. Entonces, cuando se volvieron para atrás, vieron que no estábamos, pero ni siquiera era consciente de que el coche estaba boca abajo. ¿Cómo que no estabais? Que no estábamos. Que pasó el accidente tan rápido que no se dieron cuenta de que el coche estaba boca abajo. Caray. Entonces, al volverse para buscarnos, dice, ¿dónde están estas? Y es que salimos disparadas las dos. Caray. Entonces, al quitarse el cinturón, ellos fue cuando se cayeron al techo del coche. No se dieron cuenta de lo rápido que pasó todo. Caray, eso fue aquí en la provincia, ¿no? No, fue... En la laguna de Ruidera, perdón, que me decía que fue iba, en la recta de la Solana. iba ahí hacia las lagunas de Ruidera, es cierto. ¿Sabes Sí. en la carretera Sí. nacional que hay muchos cambios arrasantes? Sí, sí, sí. Pues en uno de esos cambios arrasantes nos arrearon bien. Caray. Y tú, claro, te rescatan y, bueno, se aprecia que tienes Sí, claro. unas consecuencias físicas. La pierna la tenía La rota. completamente Totalmente, sí. rota. Y cuando mi marido me encontró, que estaba a 20 y tantos metros del coche, se dio cuenta, limpiándome los dientes casualmente, porque dice, mientras que viene la ambulancia, le limpio los dientes y se dio cuenta que me estaba tragando la lengua. O sea que si él no hubiera sabido reaccionar en ese momento, Hoy no yo creo que ahí me había no- quedado. no estamos hablando de esto. Bueno, afortunadamente supo, Sí, supo, sí, claro, claro. supo reaccionar. Y ahí, bueno, pues lógicamente empieza el proceso, Sí. te atienden ya en el hospital y... También tuve suerte, porque se paró una TS y me asistió hasta que vino la ambulancia. Ujú. De ahí me llevaron a Manzanares. En Manzanares vieron que la cosa era muy grave y directamente me llevaron a Toledo, a la unidad de parapléjicos. Caray. Porque como tenía la espalda quemada, Sí. de arrastrar por la carretera, se pensaban que tendría algo de médula. ¿Tú Entonces eso lo recuerdas, Antonia, o te lo han contado? No, estos son... O sea, ¿tú no recuerdas nada? No. Todo esto es porque me lo han contado. Estoy contando vivencias de Sí. de otras personas. Claro, pero luego, desde los 23 años que ocurrió el accidente, cuando tenía 23 años hasta hoy, lógicamente ya tiene su propia vivencia ya, ¿no? Claro. Pero de 23 años hacia atrás, absolutamente nada. Y bueno, de la pierna, o sea, decía ayer que te operaron de la pierna, Sí, decir, bueno, vamos a operar porque Vamos hay que a operar seguir porque está mal. un protocolo porque Sí. pues, no confiaban en que tú salvarías la vida, ¿no? No confiaban en que pasara esa noche. Porque la presión, yo tenía un hematoma subdural y eso iba en aumento. Entonces el cerebro iba cada vez más presionado. Me tuvieron que operar esa misma noche, de urgencia. Y entraste en coma, Sí, yo ya entré en coma al hospital. 2 meses. Sí. Del coma, como hemos visto muchas veces en las películas, además, no recuerdas nada tampoco. no, o sea, de nada. ese estado, de eso, No, nada. Y llega un día que te despiertas. sí. Y es como si te acuestas por la noche y te levantas a otro día y... ¿Desorientado? Desorientado. Pues igual. Sí, pero yo- es la desorientación, no te... A mí me puede pasar, pero a los 30 segundos ya me hago. Digo, Claro, claro. ya. No, pero a mí no. ¿A ti no te pasó No, eso? no. Pero es que no me conocía a mí misma. Tenía una pierna muy delgada y la otra muy... Claro, porque me dieron trombosis, en ese periodo me dio de todo. Y yo decía que no, que esas piernas no podían ser mías. Caray. Porque claro, yo me veía en las piernas, era lo que más me sorprendió verme. Yo físicamente no sabía quién era. Yo me miré una vez que me enseñaron un espejo y me dijeron, mira, esta eres tú. Con la cabeza rapada, con cables saliendo por todas partes. Y dije, bueno, pues esta soy yo. Ahora vamos a encontrarme de nuevo. ¿A quién viste primero? Una vez que ya tenías conciencia, ¿a quién viste primero? Pues a mi marido y a mi madre. Fueron los primeros. Y no sabías quién era. No. No, yo sabía que tenía un sentimiento hacia ellos. Ah, ¿eso existía? Sí, porque hombre, O yo sea, veía... pero ¿te resultaban extraños del todo? O sea, físicamente tú no Sí, sí, reconocías no, físicamente ni el no los vínculo conocía. ni el vínculo que existía entre vosotros tampoco, ¿no? No. Pero algo me unía a ellos. Yo sentía que algo, porque yo veía a la enfermera y sí que sabía que yo a ella no tenía ningún tipo de vínculo ni sentimiento hacia ellos. Sí, sí. Pero hacia ellos sí. Y se identifican. Claro, Yo claro. soy tu... Sí, sí. Claro, en ese momento supongo que ellos no sabían que tú Claro. estabas totalmente al margen de Sí, la sí, realidad, sí, ¿no? Sí. Yo los miraba a extrañar, con cara de, ¿quién eres tú? Y dice, pues mira, pues yo soy tu madre o yo soy tu marido. Pues sí, pero no me acuerdo.
¿Y los médicos que decían en ese momento que podría recuperar la memoria? Pues que al principio decían que sí, pero ya viendo que pasaba el tiempo y que no, ya decía que no, que el daño que había recibido el lóbulo temporal era importante y que no creían que lo fuera a recuperar. He probado miles de cosas. La hipnosis también, Sí, ¿verdad? sí, Decía también. ayer que la hipnosis era una de las técnicas Sí. que había. Pero eso me segregó una ansiedad, el querer saber siempre. Pero claro, como los primeros años perdí la memoria a corto plazo, pues claro, yo te preguntaba la historia, me la contaba, y cuando pasaban 10 minutos o así ya se me había olvidado. Y era un vuelta a empezar. Mi marido, por ejemplo, que tuvo trauma del accidente, él era un revivir ese momento constante, porque como tenía que contármelo a cada momento, Claro, claro. pues era un... Y también perdí el hábito del sueño, hablaba 24 horas. Era como querer saber, constante. Y vivir. Eso sí que me lo recuerdo que me decían ellos. Yo creo que ha salido de todo esto por las ganas de vivir que tenía. De vivir, claro, Sí. porque tú empezaste a vivir, claro. Claro, claro. Tú pasado esos 2 meses después del accidente, empezaste a vivir. Sí. Y mi madre me decía, claro, como tú ya has dormido 2 meses, ya los demás que no turzan, ¿sabes? Porque claro, ni dormía ni dejaba dormir a nadie, Claro. preguntando. Claro, cuando utilizamos muchas veces esa expresión, tú haz tu vida. En este caso es que tú tenías que hacer tu vida, o sea, porque, Claro. porque tu vida se había quedado en ese accidente, Claro. en esa cama del hospital. Ujú. Yo quería... Y con 23 todo- años te despiertas y dices, bueno, no sé quién soy, no sé quiénes son mi familia, mi círculo de amigos, el resto de la familia, o sea, no sé quién soy yo. O sea, pierdes conocimiento que tenías antes, que no, porque ayer contabas, hablabas 3 idiomas y tú ya no recordabas en ese momento nada o sea, los conocimientos que tú tenías, las nociones que tú tenías de esos idiomas las perdiste por Sí, completo. sí, por completo. Aunque también pienso que fue el desuso, porque yo creo que si me hubieran hablado desde meramente que me desperté en alemán, a lo mejor habría continuado con el alemán. Claro. Pero como me hablaban en español, pues yo continué y lo demás pues se borró. Y en estos 16 años no has recordado absolutamente nada, ni un detalle, por muy fugaz que haya sido Sí, de sí, tu he etapa, recordado, sí, ni tu primera recuerdo. comunión, No, no, no. ni tu boda, nada. Nada. Mira que viendo el vídeo de la boda, nada. Es que no me ubico en la persona que yo veo en el vídeo. No me ubico ahí. Vamos, que yo la veo, sé que soy yo, Sí, pero sí. no... Claro, sin embargo, ese sentimiento, decías, de cariño hacia las personas más cercanas a ti, sí existía. O sea, tú Claro, notabas que... que había cariño hacia ellos. Claro, tú tuviste un accidente estando enamorada de tu marido. Sí. Tú te despiertas y sigues enamorada de él. Ese Pues, hombre, al sentimiento, principio no. ese sentimiento tú aprecias porque es una persona extraña para ti. Es un extraño, date cuenta que yo dormía con un extraño. Claro, me decía ayer, tuve que aprender a quererlo. Sí, fue un aprendizaje. Y sobre todo definir ese cariño. No es fácil. Porque... Es para un guión cinematográfico, ¿eh? Sí. Además de verdad. O sea, es para un guión cinematográfico porque, bueno, hemos visto muchas películas, pérdida de memoria, pero así concretamente 23 años que han desaparecido de un plumazo y que en ningún momento en estos 16 han aparecido fugazmente cualquier detalle, cualquier recuerdo, por mínimo que fuese. O sea, la historia es de superación. Claro, hay una semejanza, evidentemente, entre lo que la Asociación Libre de Adicciones Cástulo persigue y esta superación personal de Antonia, ¿no, Luis Miguel? Efectivamente, Antonio. Fue desde el primer día que estuvimos hablando ahí en Las Navas, en la Asociación de Las Navas. Ella me estaba contando su vida, como está contándola ahora prácticamente, y me sentía totalmente identificado con ella. Es decir, ese empuje, esa fuerza para superarse, ¿no? Para seguir adelante como una persona nueva, ¿no? Y es verdad que el encontrarnos, y aunque yo sí tenía memoria, tengo memoria de lo anterior, pero sí es verdad que cuando dejamos las adicciones queremos ser, bueno, pues unas nuevas personas con otras historias, ¿no? Y de ahí la similitud de, como decía Antonia, ¿no? Porque ella pensaba, y además con cierta verdad, es que ella está, sin querer queriendo, como se suele decir, está ayudando a muchas personas para que se vea que si una persona quiere,
puede conseguirlo todo lo que se proponga, es decir, es un estímulo de superación constante, ¿no? A mí me impresionó bastante cuando me dijo, pues, mira, Luismi, es que yo quiero ser, me quiero encontrar yo. Y esa misma palabra que me dijo, que me quiero encontrar yo, me pasó a mí cuando dejé de consumir alcohol. Quería encontrarme yo, o sea, quería encontrar aquel Luis Miguel que cuando tenía 19 o 20 años, que no consumía nada de alcohol, aquel chaval joven que no consumía absolutamente nada, que era un deportista nato y que realmente el alcohol para mí no existía. Quería encontrarme, ¿no? Pues entonces, cuando ella me estaba hablando de querer encontrarse como persona, me vino a mí todos los pensamientos y digo, contra, si es que me está diciendo mi vida también, ¿no? Entonces, por eso hay un feeling, yo decía en la rueda de prensa que tenemos un feeling por eso mismo, ¿no? Porque ella es a través de superación de día a día, querer encontrarse realmente como otra persona. Y es difícil, ¿no? Es difícil porque lo que está haciendo Antonia después de tener 23 años y tener, dice, y es una anécdota, ¿no? Cuando estuvimos hablando, dice, es que ahora tengo yo 16, digo, pues yo soy 5 años mayor que tú, 4 años mayor que tú, yo tengo ahora 20 años. Sí, es una similitud constante, entonces, evidentemente, yo he leído, no lo he leído el libro entero, estoy en la mitad de ello, y la verdad es que hay palabras que son escritas por ella con un sentimiento, una sencillez que nos sirve a nosotros para la terapia, ¿no? O sea, es una terapia, el libro es una terapia constante, además de ser de superación, es una cuestión que yo lo aconsejo a todo el mundo que si puede que compre el libro y además porque nos va a ayudar a ver cosas más claras en nuestra vida. Pero ya da igual que tenga la edición o no tenga la edición, o sea, otra historia diferente. Es creerte que tú puedes ser pues, una persona superándote en toda la tempestad que te puede venir. Te puede venir una tempestad emocional, te puede venir una tempestad económica, de trabajo, en fin, y son momentos en los cuales el decir que yo puedo hacer y superarme día a día con las palabras que me está diciendo Antonia, pues la verdad es que es gratificante, ¿no? Yo por eso lo decía en la rueda de prensa ayer y lo mantengo, ¿no? Para mí pues ha sido también una gran suerte conocer a Antonia hace unos meses, y cuando se ofreció a colaborar con la asociación le dije, no te preocupes, si es que vas a colaborar y vas a ayudar a muchísima gente. Antonia, los especialistas cuando sucedió aquello, porque claro, tú tenías recuerdos que se habían perdido, conocimiento que se habían perdido. Yo te preguntaba ayer, ¿sabías leer? Sí. Y sin embargo, había otras cosas que, por ejemplo, la matemática decía que la había perdido. El diagnóstico especialista, ¿cuál es? ¿Se te pierde alguna parte del...? Porque ahí yo me pierdo, ahí sí es verdad que yo me pierdo. Es que o sea, porque no algunas cosas sí las recuerdas. O sea, un daño... hábito como leer, por ejemplo, sí. Un hábito como decir es la 1 de la tarde y tener la noción de que es la 1 de la tarde, o saber mirar un reloj. A un niño hay que explicarle cómo el saber de hora, ¿no? Que se ha dicho siempre, ¿no? ¿Sabes de hora? Todavía no. Pues y sin embargo había cosas que no sabías, ¿no? Claro, claro. ¿Cuál fue el diagnóstico? Hombre, amnesia, era una amnesia temporal, como lo que estaba dañado era el lóbulo temporal derecho, que es el que se encarga de archivar la memoria, pues según el daño que tenga, así es el olvido. Hay gente que tiene pérdida de memoria retrógrada, que es a corto plazo, como los primeros años, pero luego eso ya se va. Pero el daño que quedaba posterior, ya con el tiempo es lo que se averigua. Que no hay un diagnóstico previo a eso. Sí. Te estoy viendo, perdóname, pero es una consecuencia, ¿no? Y tú no quieres ocultar. Tú tienes aquí una marca, o sea, tú estabas respirando por ahí, ¿no? Sí. Yo cuando me desperté estaba respirando por ahí. Comía por una sonda gástrica, por la nariz. De la cabeza, que me falta cráneo, me salía un catéter que medía constantemente la presión. Y en fin, sonda en las piernas, de todo.
si estaba enganchada a una máquina, era dependiente de las máquinas para vivir. Sí, con muy poca esperanza de vida, porque claro, o sea, la superación vino después, pero durante ese proceso tú también estabas superándote porque tú querías salvar la vida, evidentemente, Sí, claro. Sí. Yo al principio no era consciente de todo lo que me estaba pasando. Como dice mi madre, dice, tú estabas en los mundos de Yupi, y es que era así. Yo quería vivir, cualquier cosa que yo veía, para mí era lo más. Una cosa muy curiosa que me pasó, que mira, que no conocía a mi familia, por ese año estaba Operación Triunfo. Y conocí, una vez que salió en la tele, a Rosa, por oírla cantar. Dije, escucha, Rosa, no conocía a mi familia, y escuchando a Rosa cantar la conocí. Date cuenta qué cosa más curiosa. Y tan curiosa. Pero fue por la música. La música sí que me hace también que me vengan flash de recuerdos. Y la comida también. Los olores. Pero son sensaciones. Date cuenta que estamos hechos de sensaciones. Sí. Claro, eso lo has tenido que superar también, porque imagino, claro, la pérdida de la memoria, hoy en día, 16 años después, lo tienes superado, o sea, quiero decir, no hay un trauma ahí que te afecta ni... O sea, porque te lo has trabajado también, claro. Sí, hombre, me ha costado muchos años que se archivara que mi cerebro archivara la información, de que no la olvidara al momento. Claro. Y creo que fue a raíz de tener un hijo. Sí, por cierto, me quedé embarazada en la convalecencia, todavía estando en rehabilitación, aquí por cierto, en Linares, con Alejandro Plaza, que también lo nombro en el libro, porque fue... Alejandro, sí. Una institución, ha sido una institución y lo va a seguir siendo siempre. Él fue el que me ayudó a estar como estoy ahora mismo. Eso, y la importancia que tiene la rehabilitación en cualquier terapia. O sea, esos 2 meses después en coma que estuviste, y unos pocos meses después fue cuando ya te quedaste embarazada, ¿no? Pocos meses después, no, casi 2 años. 2 años después, o sea que... ¿Cuánto tiempo tuviste en rehabilitación? 2 años. 2 años en rehabilitación. Es que me tuve que operar 4 veces más de la pierna. Ah, claro. Y tú, claro, sales del coma, te encuentras, digo, los más cercanos, con tus padres, tu marido. ¿Los cambiarías ahora? No. No, ahora no. O sea, te lo has encontrado 2 veces. Sí. Te lo has encontrado 2 veces, cuando naciste y cuando conociste a tu marido. Y ahora te lo has vuelto a encontrar. O sea, ya no ha habido que buscarlos. A tu marido en este caso, ¿no? No te ha tenido que... Ya me lo encontré. Bueno, te ha tenido que reconquistar también, ¿no? Sí. Evidentemente, porque claro. para ti es una persona extraña. Sí. Pero date cuenta que yo lo necesitaba a él para saber de mí. Claro. Él era la base para que me explicara cómo... Claro, y ese lazo, supongo yo, que se hace mucho más fuerte cuando te cuenta que, estás viviendo gracias a él también, ¿no? Sí, por la reacción que tuvo. Sí, claro. Él fue... Eso debe de unir mucho más también, ¿no? Mucho más, es claro decir, que sí. no solamente es mi marido, es que me salvó la vida. Sí. Además, mucho tiempo de cuidado y... Al principio desconfiaba de todo, ¿eh? Me imagino, claro. Porque, claro, es que es gente extraña. Ellos me contaban la versión, por ejemplo, de mi boda, y date cuenta que cada uno tenemos nuestro punto de vista de las cosas y de las situaciones. Claro. Claro, cuando no concordaban lo que me decía uno con lo que decía el otro, ya no decía yo entre mí, digo, estos se ponen de acuerdo para engañarme. Para engañarme. Y ahí sí que hubo un punto que dije, bueno, deja de buscarle el laillo a todo, porque hay un momento que me quise quitar la vida. No me digas. No podía trabajar, no podía recordar lo que hacía momentos antes. ¿Para qué me he quedado aquí? ¿Pasó por tu cabeza? Sí que pasó. No, afortunadamente no lo hiciste. Afortunadamente no lo hiciste, ¿no? Porque, claro, supiste entender que la vida te iba a traer muchas cosas buenas después. En cierto modo me ayudó el marcarme una meta. ¿Cuál era? El ser madre. Ahí me volqué en ser madre, aun diciéndome los médicos que no podría tener familia, que sería totalmente imposible. Sí. En principio quedarme embarazada y luego dar a luz, imposible, por un callo de fractura que tengo en la cadera. ¿Te ha dicho tu familia, tu marido, tu familia, si antes del accidente tenía ese instinto maternal? Pues no. ¿No lo había hablado? No, que no tenía instinto maternal. Claro, era joven también, bueno, sigue siendo joven, ¿no? Y después del accidente también, ¿no? Pero con 23 años quizás no se te pasaba por la cabeza. ¿Cuánto tiempo llevabais casados? 1 año justo. 1 año.
Y entonces pues me volqué en eso. Y date cuenta que me volqué en eso y el primer mes me quedé. Caray. Y ahí empezó mi vida, porque ya tenía por quién vivir, Claro. por él. Claro. ¿Tú crees que te lo han contado todo ya de tus 23 primeros años No. de vida? No, ¿Queda mucho todavía por menos, contar? ¿verdad? Claro. Ellos no me pueden contar mis sentimientos, lo que yo sentía, mi vivencia de juventud. ¿Te duele no tenerlo? Ahora, Sí. ese recuerdo. Sí que me duele. No saber cuál fue, no sé, mi primer novio, Hombre, a mí me cuenta, pues mira, estuviste con tal o con cual, pero no... Bueno, a lo mejor tu marido no le interesa contarte quién fue, No, él no me lo cuenta. quién fue tu primer novio. Dirá, si no se acuerda mejor. ¿No? Vamos a recordar ahora, déjalo. pero No mi tuviste familia nada. sí que me Yo lo fui el recuerda. primero, Antonia, yo fui el primero. Te dice, ya está. Pero mi familia sí me lo recuerda. Te lo recuerda. Y los amigos. Sí, sí. Sí, pero sí que me sabe mal cuando ellos se ponen a hablar con los amigos y eso de su vivencia en el colegio. Claro, y tú todo, estás al yo margen, no puedo ¿no? Claro. contar nada. Bueno, ¿y tu círculo de amigos cómo se ha ido haciendo también a tu situación? Porque para ello imagino, hombre, la familia es más cercana, pero esporádicamente te ves con los amigos, te has visto con los amigos durante Sí, todo este claro, tiempo claro. y han tenido que hacerse también a tu situación y decir, vamos a ver, que es nuestra Antonia, que nosotros sí recordamos todo de esos 23 años, pero ella no. Claro. Entonces, también con tacto, con un cierto tacto, Sí, te han tenido que sobrellevar, ¿no? Sí, claro, pero yo lo estrujaba al máximo para saber también de mí. Yo lo usaba a ellos. Tú eres una también. preguntona. Sí. Pero es que yo les preguntaba hasta qué ropa vestía, hasta qué actitud cogía cuando me enfadaba porque no sabía de mí, nada. Antonio, es que es muy difícil. Entiendo que tiene que ser muy difícil. Entonces, para saber, por ejemplo, del colegio, yo tenía que preguntarle a ellos. ¿Era buena estudiante, te han dicho? No, ¿No? no lo sacaba todo por los pelos. Lo sacaba todo A ver si por te van a estar engañando y eres buena estudiante. Y he dicho, vamos a ponerla ahora, vamos a ponerle de mala estudiante. No. He preguntado, he indagado yo. Tendría una muy buena amiga, me imagino, Sí, una. ¿no? Sí. Una Esa muy es mi buena amiga amiga. incondicional que y es la sigue que siéndolo. y es la que se te presentó como tu mejor amiga, ¿no? Sí. Y tú Y la que dijiste- estuvo conmigo en todo momento. Y tú sí. dirías, si tú lo dices, ¿no? No. Pero también había un sentimiento hacia ella. Yo tenía ¿también te complicidad. despertaba un...? Sí. Eso es una cosa que no se pierde, creo. Lo que tú tienes, qué el bonito. feeling que tienes con otra persona, Sí, sí. no se pierde. No se pierde. Y la amistad perdura. Somos Caray. íntimas y seguimos siendo íntimas. Hombre, yo entiendo, y ahora cada vez más, que esta experiencia, esta historia narrada en primera persona, que es real, aquí no hay nada inventado, extrapolándolo a la lucha de las personas que han caído en el mundo de las adicciones, esa lucha por salir adelante, por renacer, va a hacer mucho bien, sin duda alguna, porque es que hay, hombre, las situaciones no son las mismas. Aquí hay un accidente de tráfico, pero es un cambio de vida. En definitiva, es un cambio de vida. O sea, en un segundo te ha cambiado la vida. Una persona que cae en las adicciones, y lo veo desde fuera, ¿no? Vas cayendo, te vas cayendo al pozo, y llega un momento en el que te das cuenta que estás en el pozo. Y tu vida tiene que cambiar. O sea, este libro es terapéutico, totalmente, ¿no? Ahí es donde está la historia. Y lo vais a utilizar, Lo vamos a evidentemente, utilizar, o sea, sí, egoístamente, sí. y la autora se presta a ello, se va a utilizar una historia personal para ayudar a las personas que quieren volver a nacer. Volver a nacer. Efectivamente, Tan bonito como eso. hay una similitud, lo he dicho antes, ¿no? Porque es verdad que Antonia me comentó cuando dice es que yo empecé a querer ser yo cuando empecé a quitar, a soltar los miedos que tenía de mí, ¿no? Y eso es lo que decimos nosotros en terapia. Nosotros en terapia decimos que tenemos que soltar lastres, tenemos que soltar nuestros miedos para ser nosotros. Entonces, al escribir ella y plasmar su historia desde que puedo recordar, es quitarse, como decimos, descargar la mochila por completo. Yo soy de esta forma, yo quiero encontrarme con mi persona y yo quiero ser esa persona que como decía ella muy bien el otro día y hablando,
por impulsos, ¿no? Por esos impulsos que la persona lleva innata dentro de su ser. Es que estamos llenos de impulsos, pero esos impulsos también tienen que ser un poco canalizados, y es real que cuando una persona, bueno, pues tiene un trauma de las características de Antonia o en cualquier edición, es por ese impulso de ser tú, ¿no? Es decir, bueno, ya se acaba toda la tontería y quiero conocerme, porque nosotros también los grupos de terapia, sobre todo cuando están las parejas, evidentemente si hay un consumo muy prolongado, la pareja solamente, hombre o mujer, solo conoce a la persona estando en activo, y cuando dejan de consumir son totalmente distintos. Claro. Tienen que reaprender otra vez a conocer a esa persona, si es alegre, si no es alegre, si es de aquella manera o de la otra, ¿no? Entonces es una similitud, y es el libro es constantemente, es una terapia constante, y además lo puedo asegurar que nos está sirviendo, vamos, nos sirve, más que el hecho de decir que yo puedo conseguirlo y yo quiero conseguirlo y creo en mí, con eso es suficiente. Y no me cabe duda. ¿Cuándo y por qué te decides a escribirlo? Pues esto fue otra meta, igual que la de ser madre. Yo me volqué a contar la historia. Digo, yo tengo que contar la historia y que la gente sepa lo que yo pasé y lo que mi familia pasó. ¿Pero por el hecho de contarla o porque sabías que iba a ayudar a la gente también con tu No, testimonio? al principio lo hice como pleno desahogo, por desahogarme yo. Y a medida que lo iba escribiendo, veía que me iba liberando y que iba saliendo la Antonia que soy. Y empezaba yo a tener identidad, por así decirlo. ¿Y los que te conocían de 23 años para atrás, ahora te ven una Antonia distinta o es la Antonia de siempre? Ellos dicen que es la Antonia de siempre. Sí, ¿no? O sea, Sí. que el carácter sigue siendo el mismo que tenías antes. Ellos dicen que sí. Sí, aunque no estoy muy de acuerdo en muchas cosas que hacía la otra Antonia ahora. ¿Sí? Yo hubiera hecho las cosas de diferente manera. Sí. Eras más joven también. También. Eras más joven, ahora Sí. la madurez. Sí, también. La madurez temprana, pero madurez pues también cambia a las personas, ¿no? Sí. La verdad es que me ha ayudado mucho a encontrarme el libro, mucho. Cosa que aconsejo ahora a toda la gente que haya pasado por un trauma, como por ejemplo el Miguel, el alcoholismo, por un maltrato de género, por ejemplo, que es una manera de anularte como persona y como mujer. También creo que puede ser muy valioso. ¿Te ha sorprendido la repercusión que ha tenido? Bueno, Sí. incluso en medios nacionales. O sea, hasta ahora, bueno, pues ha habido, además de un servidor, otros grandiosos presentadores, como Jorge Javier Vázquez, que también lo ha llevado a su programa. Sí, claro. Le dicen, bueno, ya quisieran todos los artistas, no por el presentador, sino por el formato y por la cadena, ¿no? Y la repercusión que tiene. Ya quisieran muchos autores de renombre, con muchos libros publicados, tener unos minutos en una televisión nacional. ¿Cómo se ha llegado a eso? Sí, pues me llamó, en principio fue en Hora Punta. Me llamaron de allí porque habían encontrado la historia en una cadena de Granada, porque, por cierto, me subvenciona un bufete de abogados experto en accidentes. Sí, lo he ¿Y visto. Pacoles? Sí, y además con la Dirección General de Tráfico también también. implicada. Sí. Pues a raíz de ello me encontró una regidora del programa y me llamaron que si quería asistir. Y hombre, por supuesto, que quiero, pero de un día para otro. Me fui a Barcelona y estuve allí con ellos en el programa contando la historia. Caray, es que la historia, tristemente provocada por un hecho fatídico, ¿no? Como un accidente de tráfico que casi te cuesta la vida, pero una vez superado ya eso y una vez, bueno, ese recuerdo está ahí, tú no lo tienes, pero los tuyos sí lo tienes, ¿no? Ese recuerdo va a estar ahí en la mente de todos los que lo sufrieron a la par contigo. La parte buena es que tú no lo recuerdas. No, claro. Pero claro, tu parte buena es que has tenido que renacer de nuevo y aprender a vivir y a hacerte la Antonia que eres hoy en día, ¿no? Sí, así. Entonces, claro, eso es un mérito, imagino. Hombre, ojalá que no lo veamos nunca en esa situación, ¿no? Porque no lo desea nadie. Pero si ha sucedido, si por desgracia sucedió, hoy por fortuna se puede contar
y ayudar también a mucha gente, ¿no? Es el fin. Este libro. ¿Y dónde está a la venta ahora mismo este libro? Que sé que hay mucha demanda. Ahora mismo está a la venta en la asociación de ALAC, Ajá. aquí en Linares, en la asociación de ALAC, y el domingo estará ya a la venta también con la firma Ajá, del libro, quien la quiera. Firmar el libro allí y todo. Sí, claro. En el Centro de Interpretación de la Viñería, 11 de la mañana, allí va a estar Antonia presentando su libro y, bueno, y recordando su historia, y contando, bueno, y a merced de las preguntas que quiere hacerle todo el mundo, porque es que generas mucha curiosidad. Pues pregunta. Claro, es que genera muchísima curiosidad, porque yo estaría preguntándote toda la noche, porque son situaciones en las que no se ve todos los días. No nos hemos visto y ojalá no nos veamos, pero es que tampoco conocemos más casos, ¿no? Entonces, dice, bueno, ¿qué ha pasado por la mente de esta mujer desde que volvió a la vida hasta ahora, ¿no? O sea, ¿cómo se ha hecho? O sea, a mí me ha llamado mucho la atención eso, ¿no? El hecho de decir, esta es mi familia, ni la he buscado, no, está aquí, ya estaba antes. Así es. O sea, yo he estado ausente un tiempo, pero es que ellos han estado y van a seguir estando. Sí. ¿Y quiénes son? Y dice, bueno, ¿y quiénes son? Pero eso es que es innato. La familia, ahí es cuando te das cuenta de quién es, del arropo que tienes de tu familia y de lo que te quiere. Yo me sentí muy arropada por ellos, mucho. Aunque no sabía quién era, pero yo sabía el amor que me tenían inmenso, porque no se puede cuidar a una persona de esas maneras, ni darle ese cariño, si no se le quiere. Claro. Cuando te dijeron, este es tu marido, dijiste tú, este es más guapo, ¿no? Sí. Pues sí, guapo, sí. Sí, ¿verdad? Dijiste tú, hombre. He apañado. Mira, no sé qué me podía haber encontrado, pero mira, me he encontrado. Me he encontrado con un marido guapo, ¿no? Sí, tuve suerte. Pues claro, da lugar también a este tipo de tono, pues más humorístico, ¿no? Es decir, bueno, es que son situaciones, o sea, dentro de la complejidad y la seriedad que tiene, ¿no? Pero claro, se pueden presentar y de hecho se te han presentado situaciones surrealistas, ¿no? Surrealistas, decir, caray, pero si es que acabo de volver de otro mundo y no sé, o sea, de otra dimensión, y me he encontrado con una familia hecha, con una vida que tenía y que la tengo que recuperar, etcétera, etcétera. Como si me hubieran metido en un cuerpo de una extraña. Claro, y ahora irme diciendo, dame información, que yo vaya llenando mi mente y mi cuerpo de experiencia que la he tenido. En 23 años se tiene mucha experiencia. Entonces, irmela dando, que claro que me enriquezca yo también. Curiosísimo. Si no van el domingo a las 11 de la mañana, cometerán un grave error, ¿eh? Un grave error. Además hay una anécdota, porque así hablando el otro día con Ana, recordando que en el año 2008 tú le presentaste el libro, El Camino de la Libertad. El Camino de la Libertad, sí señor, experiencia muy bonita aquella. Y el domingo quien va a presentar el libro va a ser ella, Antonia. Ah, qué bien. Entonces, hablando así, dice, hay que ver cómo pasan los años y voy a hacer yo de Antonio Robles presentando el libro de Antonia. Qué bien, qué bien. Ana la conoce, la has conocido sí, claro. En todo este tiempo, ¿no? Sí. Te habrás sorprendido gratamente también, ¿no? Sí, muy gratamente. Vale, mucho la muchacha esa. Sí. Mucha la muchacha. Profesional, sí vale. Profesional y personalmente. Y como persona, sí. Profesional y personalmente, sí. Además, supongo que también, porque ella, su único interés siempre es ayudar. Y aunque se haya puesto en un segundo plano, pero le habrá salido la vena. La vena solidaria, y habrá tratado también de ayudarte. Sí, en todo. Los dos. Bueno, pues me alegro muchísimo. No, por este también lo digo por hecho. Me alegro mucho que sea Ana María López Lorente quien protagonice también esta presentación del libro, que me imagino que es de rápida lectura, porque no has querido hacerlo tampoco muy voluminoso ni. No, es que ya te digo, lo escribía para mí, lo iba escribiendo para mí, no tenía ningún tipo de interés en sacarlo en libro. Claro, es que de los años que tiene, 23 no se cuentan aquí. Claro. Entonces, claro, el libro se ha reducido. Pero mi intención es ampliar. ¿Ah, sí? Sí, claro, tengo muchísimo más que contar. Ah, perfecto. Incluso después de escribir el libro, cosas que he ido averiguando de mí misma, también las quiero plasmar ahí.
O sea, va a estar toda tu vida averiguando, ¿no? Toda mi vida. Toda su vida va a estar indagando, preguntando, tratando de conocerse más a sí misma. No has llegado a conocerte todavía a ti misma, ¿no? No, estoy en un proceso ahora difícil también. Sí, ¿no? Sí. Salvable. Salvable. Vale. Sí, sí. No hay nada salvable ahora mismo. Pues mucho ánimo, que es un placer conocerte. Igualmente. Y haber conocido tu historia real, historia real, que podría dar lugar, antes lo decía Antonio de broma, pero es cierto, a un guión cinematográfico perfecto, perfectamente, porque bueno, es una historia que ha transformado a una persona y que ha tenido dos vidas, una que no recuerda y de 16 años para acá, pues una que está viviendo y además viviendo con muchísimas ganas de hacerlo. Muchísimas ganas de vivir, porque luchó por vivir cuando nadie daba un duro por ella y el destino quiso que siguiera en este mundo, pues ahora para ayudar a los demás con su propia experiencia. Un placer. Igualmente, Antonio, gracias por invitarme. Mucha suerte. Gracias. Luismi, gracias amigo por presentarnos a esta mujer. De nada, estamos para lo que quiera uno aquí, estamos, ya sabes, para ayudarnos el uno al otro, que es lo importante. Pues te seguiremos la pista. Gracias, Antonia, gracias, Luismi. Señores, nos vamos ya. Uy, qué tarde, ¿no? No me encendéis la luz y claro, yo me quedo aquí embelesado hablando con Antonia, también con Luis Miguel, ¿no? Pero conociendo, ya decía, podía estar horas y horas preguntando porque es que me nace preguntarle, ¿no? Curiosidad, no malsana, curiosidad. Vámonos ya con las farmacias de guardia. Esas que están hasta las 10 no nos importan porque esas van a cerrar ya, esas no nos interesan. Esas sí. Hoy está de guardia 24 horas la farmacia de Plaza de la Provincia 4. Mañana en Tetuán 2 y el viernes, por si lo recuerdan, en Avenida San Sebastián 24. Rápidamente, la despedida. Adiós. Simple y llanamente, gracias por estar con nosotros. Ahora viene el informativo Linares al día con todo lo que hoy ha sucedido en Linares, que han sido muchas cosas, no todas buenas, ya nos gustaría, pero no es así. Pero se lo contamos igualmente porque es nuestra misión, nuestra obligación y nuestra devoción. Que pasen buenas noches. Adiós.